Bueno, ahí pude entrar de nuevo. Así que bueno, estamos con los compañeros y compañeras de la Comisión 6. Cuando quieran se pueden retirar. Nos vamos a ver el viernes, ¿sí? Con ustedes a las 9:30. Con el avance, ahora les voy a subir la clase esta de los referida a los datos, ¿sí? Al armado de cuadros y demás, y gráficos. Léanla, traten de avanzar lo más posible y fíjense a ver si pueden encontrar o armar un cuadro para organizar la información que ya tienen, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? O por lo menos encontrar un cuadro que muestre información y subirlo, ¿sí? Y con eso nos vemos el viernes, ¿sí? Y ahora repito lo que les decía a los compañeros, ¿sí? para todo lo de la Comisión 10, que estamos viendo los abstracts, ¿sí? De los trabajos que ustedes fueron armando. Yo en el aula vi cómo publicaron toda la parte A de la clase 7, ¿sí? de todos los análisis muy bien realizados de los bancos de datos, ¿sí? Pero no vi los abstracts reconfigurados, ¿sí? Ustedes me compartieron el Drive, los grupos de la Comisión 10, me lo mandaron al mail o todavía no. Hola, profe. Sí, mi grupo, te lo mandamos en el Drive. En un Drive que hicimos con vos, te agregamos. Bien, me lo pueden poner acá en el chat, así los voy abriendo desde acá. Dale, dale. Como para no ir al mail y empezar a buscarlo. Si me pueden anotar, copiar la dirección del Drive acá, así entro directamente por el chat, ¿sí? ¿Todos lo tienen en el Drive? ¿Todos armaron un grupo? Profe, disculpe que le moleste, pero entonces, para concluir, Sí. ¿tenemos que hacer algo esta semana? Sí, ahora les habilito la clase 8, léanla, ¿sí? Y ahí va a haber un ejercicio de armado de gráfico, como para que ustedes junten o busquen o armen un gráfico con los datos que tienen, ¿sí? Básicamente va a ser eso, ¿sí? Y el viernes yo les voy a sumar otro ejercicio con otra clase. Bien, ahí voy a entrar al grupo de Lara. Un ejercicio con con otra clase más referido a precisar las variables, ¿sí? Pero bueno, son todos los elementos de la investigación, ¿no? Vamos como cada vez con más detalle y con mayor profundidad. Recuerden tratar de seguir buscando información de lo que ustedes están investigando. Todo eso lo van haciendo todos los días. Cada uno va sumando al documento del Drive. Y ahí eso me permite a mí ir siguiendo, diciéndole, bueno, por acá van bien, busquen más por este lado, busquen más por este otro. Bueno, y entonces para hacer gráfico tendremos que elegir un lapso, un tiempo, un espacio, sobre quiénes y sobre qué. Y bueno, y ahí unir los puntos y hacer el gráfico. Exacto. Ok, gracias. ¿Cuánto sería lo ideal? ¿Un trimestre, por ejemplo? ¿Cuatrimestre? Por ejemplo, ya con eso pueden analizar.
Y por ejemplo, en mi equipo trabajamos con las pymes y la moneda digital. Sí. Nuestro PIB serían las distintas pymes, pero sería un gráfico de barras, comparativo. Cuánto usa, en qué cantidad de moneda digital cada pyme. Por Porque no ejemplo, podríamos hacer. O sí, hay que hacerlo así. Bueno. eso podría ser una. Selección de privilegios en el ámbito político durante los años 2000-2020. Este es el título. Todavía estoy entrando. Profe, Sí. entonces, comisión 6 sale, ¿no? Comisión 6. Sí. ¿Qué cosa? Comisión 6. Sí, sí, salimos, porque están las dos Ya comisiones. se pueden disponer de su tiempo. Nos vemos. Ah, listo, profe. Ok. Los grupos de la comisión 10, pásenme por acá, por el chat, como hizo Lara, el enlace al Drive, ¿sí? A donde están los trabajos, ¿sí? Y entonces vamos a compartir ese documento para irlo leyendo. ¿Se escuchan bien? Sí, profe. Bien. Selección de privilegios en el ámbito político. A ver, se me aclara la pantalla. Durante los años 2000-2020. Durante la última década, en la Argentina, el rol de la mujer en el sector político se ha incrementado notoriamente. En el año 2007 asumió su primer mandato como presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, siendo primera mujer candidata y electa por el pueblo argentino para ocupar ese cargo. Muy bien. Desde ese punto de partida, en el presente trabajo, proponemos desarrollar la desigualdad de género en el ámbito político argentino, que sucedió entre el año 2000 y 2020. Es indispensable garantizarlo desde este ámbito para eliminar toda discriminación contra las mujeres y los niños. Bien. Quizá más referido a las mujeres, porque las niñas no es que intervienen en cargos políticos, ¿no? Creo que con poner contra las mujeres ya está bien. A pesar de que en los últimos años hubo un gran avance en políticas de género, al comienzo de la década, y quizá ustedes se refieren a la década del siglo, pueden precisarlo, al comienzo o la primera década del siglo, ¿no? Al comienzo de la década del comienzo del siglo, precisar, ¿no? Porque son 20 años que ustedes van a analizar, ¿no? Se encontraba en una situación de total desigualdad comparada a la de los hombres, ¿no? Según el informe del Observatorio Político Electoral, en 2017 se sancionó por ley la paridad de género para las listas de cargos electivos y partidarios, ¿no? Esto se puede evidenciar, esto puede evidenciar un apoyo hacia las demandas de las mujeres en el ámbito político. Sin embargo, se especializan en las temáticas más asociadas al rol tradicional de la mujer, se vuelcan al sector público para contar con un régimen de horarios compatibles con el trabajo en el hogar, y en el sistema nacional conforman un alto porcentaje de personal administrativo, ¿no? No entendí ahí muy bien el sin embargo, ¿no? Porque ustedes dicen, esto, ¿no? La ley de paridad de género evidencia un apoyo a las demandas de las mujeres, ¿no? En el ámbito político. Esto es una afirmación. Y después dicen, se especializan, ¿no? Las mujeres en las temáticas más asociadas al rol de la mujer, se vuelcan al sector público para esto, ¿no? No sé cómo se contradice con lo anterior, ¿no?
capaz deberíamos agregar a lo que se dedican los hombres, porque sin embargo, que aunque hacen un apoyo hacia las mujeres en el ámbito Ajá. político, Ajá. igualmente las siguen dejando en los puestos Ah, relacionados a eso. Los bien, cargos bien, más bien. importantes en la política son los hombres y las mujeres tienen un porcentaje más del 60% en los cargos administrativos. A eso nos referíamos. Con que Bien, aunque bien, hay bien. un, Como que un faltó un apoyo, poquito. Perfecto. Como que faltó un poquito de información ahí, porque sin embargo, fíjense, los conectores claro, relacionan una sí, idea con otra, ¿no? Lógicamente. Entonces, el sin embargo te dice, esto es así, pero sin embargo, hay una cosa que no es de esta manera, ¿no? Y entonces me claro. faltaba la información ahí en el medio. Bien. Para avanzar, se utilizarán informes y documentos publicados por organismos y observatorios, y datos estadísticos de organismos públicos, muy bien, palabras clave, desigualdad de género, mujeres, ámbito político, política de género. Perfecto. Variable. Presencia de mujeres en el poder legislativo, sobre la base de los resultados de las elecciones nacionales y provinciales del año 2019, bárbaro. Porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación del 93 al 2019, perfecto. Porcentaje de mujeres en el Senado de la Nación, 98 a 2019, muy bien. Todas etapas que les entran en lo que ustedes están investigando, que es del 2000 al 2020. Porcentaje Claro. de la... ¿Cómo? Sí, que capaz cuando lo hagamos y tengamos que poner gráficos y demás, nos vamos a referir directamente desde el 2000, evitando Perfecto. algunos años. Lo unifican, perfecto. Claro, Porcentaje de mujeres en cámaras de diputados provinciales, antes y después de la primera implementación de la paridad, perfecto, y porcentaje de mujeres en las cámaras de diputados provinciales para el periodo 2019-2020. Muy bien, está muy claro, está muy focalizado, ¿no? Presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo sobre la base de los resultados de las elecciones nacionales y provinciales del año 2019, bien que tengan esos datos, presidencia, gobernaciones, intendencias, gabinetes nacionales y provinciales. Presencia de las mujeres en el Poder Judicial, ese es un también dato interesante, porque es otro de los poderes, pero también es importante, ¿no? No solo el Ejecutivo o el Legislativo, sobre la base de los resultados de las elecciones nacionales y provinciales del año 2019, participación por género y categoría en el sistema de justicia nacional y federal, 2018, y por género y categoría en el sistema judicial provincial, 2018. Bueno, se nota que estuvieron buscando mucha información, que tienen acceso a esa información, que la han utilizado en forma pertinente, ¿no? para trabajar esas variables, ¿no? Y las están, digamos, definiendo, que va a ser interesante cuando veamos los resultados para comparar, ¿no? Antes, en qué momento, ¿no? Principio del siglo hasta el 2010, 2010 a la ley, ¿no? A las elecciones del 2019, qué es lo que pasó en esas elecciones me parece fundamental, ¿no? Porque les va a dar a ver algún índice y alguna perspectiva de si efectivamente la ley tuvo una incidencia o empezó a tener una incidencia en la cuestión de los cargos electivos, ¿no? Esas elecciones son fundamentales. Así que bueno, está muy bien planteado, es muy interesante el trabajo y bueno, ahora de acá al viernes, fíjense a ver si pueden empezar a encontrar cuadros que los vayan orientando en la organización de esa información, ¿no? Y me parece que como ustedes tienen mucha información, va a ser interesante que ustedes puedan armar alguna tabla o algún cuadro comparativo entre la información de antes de la ley y la información posterior, ¿no? A la ley, sobre todo en estas últimas elecciones.
La Vale, verdad, profe, gracias. la verdad que está me parece muy lindo el tema, ¿no? Bueno, vamos al grupo de Ariana. Ariana, mía, y lleva al mismo grupo. Bueno, no entiendo. Esperen un minuto. Sueño. ¿Tomate? Bueno, a ver. Ahí. Ariana, Martina, Florencia, Tomás, Sol, Zoe. Vamos a compartir el trabajo de ustedes. Bien, acá, un segundito. ¿Se ve ahí? Propósito. La pandemia, que todavía estamos transitando, cambió nuestra forma de vivir, la de desenvolvernos como sujetos sociales. Con ella también están a la vista las consecuencias sociales y económicas que se potenciaron desde los últimos 2 años. Todos los sectores, regiones, jurisdicciones fueron damnificados, como también el Partido de la Costa, que no quedó excluido de la situación sanitaria. En este último partido vamos a centrar nuestro enfoque, estudiando las consecuencias que generó la pandemia en esta jurisdicción, viendo cómo afectó a la economía. Lo pueden redactar más concreto estudiando las consecuencias económicas que generó la pandemia en esta jurisdicción. Audiencia. Nuestro informe de coyuntura se ha presentado bajo los estatutos de docencia y extensión de la Universidad Nacional de Quilmes. Este mismo informe estará destinado a todo aquel interesado en conocer la problemática económica y social que generó la pandemia del COVID-19 por sobre la jurisdicción del Partido de la Costa. Metodología. Bajo función del informe de coyuntura, nuestra metodología de trabajo consistirá en la utilización de una encuesta o entrevista para ir a buscar aquellos datos con una mayor precisión. Esto generará para nuestro informe una construcción de datos actuales que requerirán de un análisis profundo para transcribirlos en el trabajo y así tratar de llegar a ciertas respuestas. Título. ¿Cómo afectó la pandemia a la economía de la costa? Muy bien. En diciembre de 2019 se dio a conocer el primer caso de coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. En nuestro país la misma se empezó a gestar el 3 de marzo de 2020 con el primer caso positivo. 17 días después se declaraba el ASPO en el país para inmovilizar la circulación del virus. Esta medida irrumpió en muchos sectores de la economía, generando estragos hasta el día de hoy. La imposibilidad de la circulación dañó a muchos sectores del país, y partidos que dependen del turismo. Uno de estos es el Partido de la Costa, donde su economía se vio perjudicada ante la imposibilidad de recibir turistas, actividad principal de la zona. Esta no es la única actividad que se vio perjudicada, pero al ser la más importante era fructífero resaltarla. Muy bien. El presente trabajo tendrá como objetivo tratar de estudiar, interpretar las consecuencias que generó la pandemia en el Partido de la Costa. La investigación contará con una metodología arraigada en la construcción de datos precisos y actuales,
mediante la utilización de instrumentos que ayuden a facilitar este proceso, como lo son las encuestas y las entrevistas. Se utilizarán herramientas tecnológicas que faciliten la apropiación de datos confiables para la comparación de trimestres y así poder observar la situación económica. Muy bien, el análisis de recursos, palabras claves, partido de la costa, economía pandemia, perfecto. Bien, el objetivo, objeto de estudio, sería el turismo, ¿no? El turismo, el desarrollo turístico, la economía vinculada al turismo, en el partido de la costa, Argentina-Buenos Aires, 2019. La temática a analizar o la pregunta, ¿sí? ¿De qué manera afecta el COVID a las costas turísticas de la Argentina? Y específicamente la economía en las costas turísticas, ¿no? Los resultados que ustedes esperan, ¿no? Adquisición de nuevos conocimientos de la situación de los diferentes partidos de la costa, obtención de información fiable sobre un porcentaje del antes y el después de personas que vacacionaban allí, que los lectores se interesen sobre el tema y lean nuestro informe llevándose nuevos aprendizajes de datos de información, variables, población y periodo de tiempo. Ahí se pueden por ahí, bien, tienen ustedes un poquito más detalle, las variables del Producto Bruto Interno, la población por edades y géneros, ahí pueden dividir, ¿no? Según la información que ustedes obtengan, ¿no? Jóvenes hasta 20 años o hasta 25 años, adultos de 25 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. Ustedes vean qué información obtienen para poder discriminar, ¿no? Cada dato según edades, según género, varones y mujeres. Esto de sustancias agotadoras de la capa de ozono, ¿cómo lo entienden? ¿Cuál sería la diferencia ahí en la variable? Seguro que Hola, profe. ¿Cómo andás? Dime. Teníamos un quilombo nosotros con lo que eran las variables Sí, y no sabíamos bien qué poner. Y creo que lo de sustancia agotadora a la capa de ozono, viste cuando tuvimos que analizar lo del Banco Mundial y todo eso, sí. capaz nos agarramos ahí, pero viéndolo ahora no va. Pero no sabíamos bien de qué agarrarnos para poner las Claro. variables. Fíjense, esa podría ser una variable vinculada al medio ambiente, ¿no? Ahí creo que hay, fíjense, uno de los compañeras, creo que tiene el micrófono abierto. No sé porque me parece que ahí la tiene. Fíjense, las variables siempre es una descomposición de un dato, ¿no? Que puede variar, cambiar según una cosa u otra, ¿no? Ustedes ponen población, edad, no es lo mismo de 20 a 30, que de 30 a 40, que de 40 a 50, ¿no? Si ustedes tienen esa información, va a ser interesante obtenerla para darle al lector, decirle, bueno, hubo menos o hubo mayor descenso en los jóvenes que visitaron, hubo quizá más adultos, no sé, o hubo más jóvenes y menos adultos, o hubo más varones que mujeres, o en el turismo, como lo veíamos en otro de los grupos de la otra comisión, una variable puede ser turistas residentes o extranjeros, ¿no? Residentes en el país o que vienen de afuera. Ahí, ese es un dato interesante para ver la variable, porque probablemente por la situación de restricción de viajes, hubo menos turistas del extranjero y hubo más turistas de la zona, ¿no? de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, que viajaron a la costa. No lo sé, es una hipótesis, ¿no? Pero ese podría ser una variable, ¿no? Turistas extranjeros o residentes en el país, ¿no? Lo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono tiene más que ver con el medio ambiente, ¿no?
ahí tendrían que ver cómo incide la cuestión del medio ambiente, si quieren verla, ¿no? Pero me parece que ya les abre una investigación más aparte, ¿no? Ustedes están tratando de ver cómo afectó la pandemia al turismo en la costa, ¿no? Entonces, las variables tienen que ver con eso, ¿no? Con qué tipo de turistas, ¿no? El tipo de restricciones, ahí esa podría ser una variable, ¿no? ¿Cuáles fueron las restricciones, ¿no? De acceso a la costa, ¿no? ¿En dónde se aplicaron? ¿Sí? Las ciudades que aplicaron mayores restricciones de acceso, ¿no? No fue lo mismo, me parece, Mar del Plata que otras ciudades, ¿no? Otros balnearios, ¿no? Bueno, reservas internacionales del Banco Central, fechas y valores. Eso tiene que ver con lo que entró por turismo. Claro, sí, como te había dicho que no lo habíamos entendido muy bien. Y creo que después de lo que explicaste, sí, ahí después la vamos a tener que cambiar. Pero Bien. sí, esas dos como que no tienen mucho que ver con el tema. Claro, ustedes fíjense, ¿no? ¿Qué aspectos del turismo quieren identificar con más detalle? Las variables les permiten identificar, graficar con mayor detalle algunos aspectos de esto que ustedes, de los datos que están tomando, ¿no? Por sexo, varones, mujeres, por lugar de residencia, residentes que vienen del exterior, por edades, ¿no? Podrían hacer otras variables por tipo de profesión, ¿no? Los turistas, dividirlos, ¿sí? Podrían tomar variables en referencia a los hoteles, ¿no? La hotelería, ¿sí? Hoteles de 3 estrellas, de 2 estrellas, de 5 estrellas, ¿no? Para ver quiénes fueron más perjudicados, ¿no? En su economía. Bueno, la variable siempre tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Con identificar con mayor detalle el dato. ¿Sí? Los datos que ustedes tienen, ¿no? Recuerden ponerme la invitación al Drive, esto mismo, anótenlo en el foro de la clase 7, ¿sí? En el foro de la clase 7, en la parte B, ahí pongan, este es el acceso al Drive de nuestro grupo, ¿sí? Y me ponen esta misma entrada, así yo ya sé que puedo entrar por ahí directamente, no lo tengo que buscar en el mail, ¿sí? ¿Estamos? ¿Están por ahí? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Qué grupo está faltando? Que no lo hayamos visto. ¿Están todos? Grupo de Claudia. Ahora vimos dos grupos. Martina, Ariana, Florencia, Tomás, Sol, y el otro grupo de está acá. Acuérdense, Lara, de poner en el abstract el grupo, ¿sí? Siempre todos los datos de los trabajos que ustedes van publicando o haciendo o subiendo o poniendo en el aula o poniendo en el Drive, siempre le ponen integrantes, número de comisión, universidad, todos los
documentos que ustedes hagan circular por escrito en la universidad, siempre identifíquenlos, porque no se sabe para dónde pueden ir, ¿sí? Siempre identifíquenlos. Dale, profe. Nombre, Ahora le agrego los Dale, nombres de quienes somos. todos los datos. Bueno, ¿está faltando algún grupo? ¿O ya estamos, todos los que están acá están en estos dos grupos? Cri, 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 cri. Profe, Sí, Nara. mi grupo estaría faltando, pero yo no tengo el drive Ah, porque no, o sea, cuando me lo pasaron no tuve internet y no lo pude ni descargar. ok. Bueno, Yo tengo una duda sobre el tema de decime. cuando hablamos de a quién está referido el informe, Sí, porque el informe este trata de la canasta básica, el aumento de la canasta básica y los sueldos. sí. Y yo no creo que tenga a un público especializado, o sea, yo creo que es más que nada gente que esté interesada en la economía y gente que cuente con una familia o que sea Sí, independiente. sí, sí. Ojo que ese es un universo muy grande, ¿no? Pero también, ustedes recuerden, todos estos trabajos, que son bastante concretos, ¿no? Hasta básica, ¿no? Como ha aumentado, como ha bajado, el turismo, ¿sí? La economía en la pandemia, todos esos temas le interesan a un público más general que se ve afectado por todos estos fenómenos, pero también a investigadores, a investigadoras que estén trabajando sobre esos temas específicos en ámbitos académicos, ¿no? Siempre los investigadores, investigadoras, periodistas económicos, son parte del público que lee este tipo de informes, ¿no? Entonces, en general es más o menos para, para el mismo público, ¿no? Investigadoras, investigadores, economistas, ¿no? Gente que está en el ámbito de la producción, de la economía, ¿no? Que realiza investigaciones académicas, docentes, periodistas del ámbito económico, ¿no? Y un público más general interesado en esos temas de la economía, ¿no? Lo pueden poner así, ¿sí? Ah, listo, gracias, profe. Bien, bien, bien. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Tenemos un minutito. ¿Hay alguna consulta o pregunta más específica de los abstracts? ¿O pasamos al viernes y ustedes leen bien la clase, tratan de buscar un gráfico o más de un gráfico que ordene la información y si pueden intentan armar un gráfico, ¿sí? Por supuesto lo suben todo eso lo van subiendo al Drive y lo suben también al foro de la clase, ¿sí? ¿Estamos con esto? Dale, profe. Perfecto. Buenísimo, profe. 10 Sí. puntos. Nos vemos el viernes. Buena Chao, semana. profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, nos profe. vemos. Gracias. Pásenla bien.